Bueno, el tema es habilidades organizacionales, ¿sí? Bueno, ¿por qué este tema? Muchas veces queremos emprender un negocio o queremos llevar nuestra empresa, pero a veces no sabemos cómo hacer, qué hacer, por dónde empezar. Y bueno, el objetivo. Es bien importante identificar nuestras habilidades, nuestros recursos para poder desarrollarnos y planear una estrategia. Hablábamos en capacitaciones pasadas que tenemos que hacer una estrategia de nuestra propia vida, de nosotros mismos y planear nuestros objetivos, comprometernos con nosotros mismos. Así es que de eso se trata. Para formar un negocio es fundamental esta parte. Es un reto finalmente hacia nosotros mismos. Tiene que ver también con lo que nos apasiona, con lo que nos gusta, pero también es necesario el conocimiento, la visión que tenemos y la creatividad para encontrar esas oportunidades. Y pues aquí hay una premisa. ¿Qué tal si amaras lo que haces? Sí, muchas veces tomamos demasiado en serio lo que es el dinero, lo que son las finanzas, y dejamos de lado cosas que son importantes para nosotros. Dejamos de lado a las personas, dejamos de lado nuestros sueños, nuestros talentos, que se diga de la creatividad, dejamos de lado, a veces te dicen, amor o dinero, escoge, y pues no, realmente, ¿qué tal si amamos todo lo que hacemos y todo lo que somos y por eso brillamos? ¿No sería mejor? Bueno, muchas veces nos desgastamos tanto por ganar dinero, que finalmente no vivimos bien. Entonces no se trata de eso. Se trata de ver la vida de una manera diferente y establecer las prioridades y los valores que nos hacen felices y por lo mismo, lograr esa prosperidad económica y la salud en todos los aspectos. Ya hablábamos en otras capacitaciones pasadas de esa parte. Y pues no se trata de que trabajes por dinero en algo que no te gusta, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos topado con gente que nos atiende mal o está malhumorada porque finalmente no está en donde quisiera estar o no está en donde tal vez brillaría mucho más, ¿verdad? Entonces, hablábamos en la capacitación. ¡Ay! ¿Qué pasó? Hablábamos en otra capacitación. ¿Sí se oye bien? Bueno, hablábamos en otra capacitación de las prioridades y los valores y la escala de valores. ¿Qué es lo valioso para nosotros mismos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que fracasan y los que tienen éxito? A veces nada nos garantiza el éxito. A veces parecen muy buenos negocios, muy rentables, pero a veces los resultados no lo son. A veces parecen muy buenas ideas, o a veces parecen muy malas y los resultados son buenos, ¿no? ¿Qué negocio entonces? ¿Qué negocio escoger? ¿Qué negocio es rentable? Bueno, si el negocio es rentable, eso no nos garantiza el éxito. Siempre hay un precio que pagar y tal vez no estemos dispuestos a pagar ese precio, ¿ah? O tal vez no podemos pagarlo. Se requiere muchas veces de un sacrificio para lograr algo, ya lo habíamos dicho. Y pues tendremos que aprender, planear y plantear, ¿sí? Cómo resolver los problemas. Y a veces sí tiene que ver nuestro conocimiento del negocio, pero también tiene que ver, pues, nuestra forma de esforzarnos, ¿verdad? Y una de las preguntas también tiene mucho que ver lo que es el autoconocimiento. ¿Te conoces a ti mismo? Yo creo que es por ahí por donde tenemos que partir. Conocernos a nosotros mismos y reconocer cuáles son nuestras habilidades, ¿sí? Hasta dónde queremos explotar estas habilidades. Si podemos usarlas y hacer que trasciendan, si queremos crear
nuestra vida o ser víctima de las circunstancias? ¿Sí? ¿A quién le entregamos el poder? ¿A nosotros mismos? ¿Podemos confiar en nosotros mismos y esforzarnos o a las circunstancias? A ver. Muchas veces las cosas pueden parecer un reto, ¿sí? Pero más que nada, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos está limitando? Tal vez son nuestras ideas, tal vez solo es una idea que no tiene fundamento, ¿verdad? Entonces, hay que examinar cuáles son nuestras capacidades, qué es lo que puedo hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que ya he hecho? Si ya lo he hecho una vez, lo puedo hacer otra vez y mejorado a lo mejor. ¿Qué es lo que he descubierto de mí que puedo hacer? ¿Qué es lo que creía que no podía hacer y al final lo hice, por ejemplo? Y nuestras aspiraciones, ¿qué es lo que desearía hacer? ¿No? Si no creamos un cambio, pues no podemos esperar que las cosas cambien. Si no cambiamos nosotros mismos, no podemos esperar que las cosas, nuestras circunstancias cambien, ¿verdad? Y pues ya habíamos hablado en capacitación era el esquema del árbol. Por eso es este esquema, es nuestro punto de partida finalmente. ¿Sí? Reconocer nuestras habilidades, nuestras cualidades. ¿Ok? Entonces, hay comportamientos a nivel individual, o sea, nosotros como individuos, cómo podemos contribuir, pues, a nuestra vida, a nivel individual, a nuestra familia, a las instituciones, a la comunidad en la que estamos, o en la organización en que estamos, en la empresa donde trabajamos, en fin, hay varios niveles de comportamiento. Entonces, el primero es el individual, como persona, como individuo. El siguiente es a nivel grupal, ¿sí? Y un universo aún más amplio es el nivel organizacional, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el nivel organizacional. Entonces, a esto se le llama entonces que tenemos que desarrollar esas habilidades, ¿no? A lo mejor el trabajo individual es el más sencillo porque solo depende de lo que yo haga, ¿sí? Entonces, pues depende de lo que posee la persona, ¿sí? Una persona nace y se le son inculcados los valores, su personalidad, se le va formando, sus actitudes, y todo depende de nuestras propias habilidades, ¿verdad? A nivel grupal, por ejemplo, en la escuela, ¿no? A lo mejor es el primer grupo al que vamos perteneciendo. Sí, el grupo donde nos toca compartir. Es el comportamiento entonces que tienen las personas al estar en contacto con otras personas. Y entonces ya ahí hay una interacción y hay roles que se desempeñan lo que es en un grupo. Pero les decía, en un universo aún más amplio, ya son individuos y grupos, incluso grupos integrados dentro de una organización. Entonces, el nivel organizacional es aún más amplio, que incluye individuos e incluye también grupos. Es un proceso entonces ya de trabajo, ya existen políticas, normas y formas de llevar a la práctica, ¿sí? Los objetivos. Y esto entonces tiene que analizarse porque todos nuestros actos entonces tienen un mayor impacto. Para eso lo que es el nivel organizacional, se habla de lo que es la conducta gregaria. Bueno, el individuo no se comporta igual de manera individual a que si estuviera, por ejemplo, rodeado de gente haciendo cosas que a lo mejor solo no haría. Entonces, así se han dado casos de conductas humanas que hace la gente en grupo que como individuos no harían, ¿verdad? Eso se le llama conducta gregaria. Y bueno, entonces les decía, tenemos que analizarnos como personas y entonces la rueda de la vida también buscar ese equilibrio, les decía desde el principio de esta sesión, tenemos que buscar nuestro equilibrio en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces en la organización también tiene que estar equilibrada. Entonces aquí está lo que es la rueda de la vida,
Es un ejercicio de autoconocimiento que podemos hacer. Y bueno, los círculos concéntricos son niveles, porcentajes que podemos ir marcando nosotros, cómo nos sentimos en cada uno de los aspectos de cómo está dividida esta rueda de la vida. ¿Sí? Cómo nos hemos desempeñado en nuestro crecimiento personal. ¿Cómo voy? ¿Llevo un 10%, 20, 30, 50 o estoy al 100? ¿No? Y pues son 10 circulitos. En los negocios, ¿le estoy echando ganas o cómo voy? Aquí es un estimado nosotros mismos, cómo nos sentimos en cada uno de los aspectos, ¿no? Y por ejemplo aquí se ve en la línea, pues las finanzas, ¿no? Pues en las finanzas, pues aquí está en el 1, 2, 3, 4, en 5 y 6, sexto círculo, ¿no? Así como si fuera una gráfica, pues ya se ve un poco más deprimida esa parte de las finanzas. Entonces visualmente ya podemos observar que aquí es donde hay que reforzar en ese aspecto, ¿no? Entonces, es una recomendación que hagan su rueda de la vida. Y entonces, otro ejercicio también es el análisis FODA. FODA que habla entonces de fortalezas, ¿verdad? Debilidades y amenazas. Y este análisis FODA se hace a nivel individual y también a nivel organizacional. Es una estrategia para analizar, ¿sí? Es una herramienta también para planificar. Entonces, es un estudio de las fortalezas, tanto internas como externas. Internas, entonces, nosotros mismos, en nuestro interior, ¿qué nos puede ayudar de nosotros mismos para alcanzar nuestros objetivos? Ahorita vamos a hablar de nivel individual. Y oportunidades, externamente, ¿qué oportunidades puedo observar, verdad? ¿Qué podemos usar a nuestro favor? O en la empresa también. Entonces, podemos estudiar también lo que son las debilidades internas. A nivel interno, ¿cuáles son mis limitaciones? ¿Qué es lo que interfiere para lograr mis objetivos? O también para que la empresa alcance sus objetivos, ¿verdad? Las amenazas. Hay que estudiar lo que son las amenazas. Tanto a nivel individual, ¿qué me amenaza externamente? ¿Qué es lo que veo como amenaza? Pero también en ámbito político o social. ¿Qué factores externos me pueden dificultar? No que me lo impidan, a lo mejor nada me lo puede impedir, pero sí qué es lo que me dificulta lograr esos objetivos o alcanzar un buen rendimiento. ¿Sí? Entonces, es un esquema más que nada, es una herramienta para administrar entonces lo que es nuestra planificación y desarrollar una estrategia, ¿verdad? Para que a futuro podamos lograr nuestros objetivos. Y entonces, las fortalezas, por ejemplo, en este caso de un emprendedor, ¿sí? ¿Cuáles de tus habilidades vas a considerar entonces? Tienes que poner ahí entonces todas tus habilidades, ¿verdad? Tu oportunidad de negocio debe estar en cualquier parte, aún si no tienes esa habilidad, podemos desarrollarla, ¿verdad? Podemos buscar un mentor o buscar la forma de desarrollar esa habilidad y obtener ese beneficio. Otra, por ejemplo, puede ser el poder relacionarnos con las demás personas es una habilidad. Hoy en día, pues decíamos en las otras capacitaciones de habilidades de las habilidades desarrollo interpersonal, pues que es una habilidad muy esencial en el área de las ventas, lo que son las relaciones públicas. En este caso, el café es una fortaleza porque, bueno, pues el café es la bebida más consumida, ¿verdad? Después del agua. Esa ya es una fortaleza. Ahora, las debilidades. Muchas veces nos criticamos a nosotros mismos y nos sentimos mal por tener sentimientos o pensamientos negativos, ¿verdad?
Pero hay que observarnos y hay que reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestra sombra y nuestra luz, realmente, ¿verdad? Descubrir esa luz interior, reconocerla, pero también estamos formados, cada uno de los seres humanos, de ese claroscuro. Pues habrán cosas que tengamos complicadas, ¿verdad? Pero eso nos va a enseñar que a lo mejor esa actividad que nos disgusta no es para nosotros. Tal vez a alguien le agrade esa actividad, pero a nosotros no. Tenemos que aceptarlo. Entonces, habrán actividades que a lo mejor tengamos que hacer y posiblemente sea mejor delegarlas, ¿va? Ahora, puede ser que no tengamos capital suficiente. Bueno, entonces tendremos que buscar esa estrategia para lograr ese capital. O tal vez tenemos ahí en el tintero varias ideas, pero que por falta de dinero no hemos emprendido, ¿verdad? Entonces, hay que analizar qué elementos de esta lista de nuestras debilidades podemos superar. Entonces, vamos una a una, ¿no? Hay que pasar entonces a la lista de fortalezas, ¿verdad? Hay que entonces compararlas, relacionarlas. Finalmente, hay que reconocer quiénes somos y tenemos que darnos ese permiso, ¿sí? De ser honestos con nosotros mismos. Ahora, las oportunidades. En ocasiones a veces es difícil saber las necesidades o identificar esas oportunidades que puede convertirse en negocio. Pero bueno, entonces podemos hablar con la gente, estar cerca de la gente. No sé, ¿cuántas personas conoces que toman café, por ejemplo? ¿No? Si platicando te das cuenta que más de 2 personas tienen el mismo problema, eso puede ser una oportunidad. A lo mejor puedes ayudar a esa persona a resolver ese problema. Si sabes de empresas que están cerca de tu domicilio, pues tal vez necesiten algo. No sé, todas las empresas a lo mejor necesitan papeleo, todos desayunan, muchos toman café, ¿verdad? O muchas personas que por salir rápido a trabajar no les da tiempo de desayunar, ¿verdad? O gente que trabaja a marchas forzadas y necesita algún energético. Eso podría ser un negocio muy rentable, sin mencionar, pues, muchas, los desayunos, golosinas, en fin, cosas que podemos ofrecer. Y donde podemos ver una oportunidad de negocio, pero también hay que analizar, obviamente, los pros y los contras de cada una de esas oportunidades, cuáles son nuestros recursos y qué necesitamos para echarlo en marcha. Entonces, se trata de saber claramente cuál es el negocio idóneo para nosotros. Nos podemos reinventar finalmente y pues todos nosotros estamos co-creando este mundo y finalmente podemos ser creativos y crear nuestra vida, ¿verdad? Ahora las amenazas. Eso tiene que ver finalmente con factores externos. Estamos hablando de factores externos que pueden afectar nuestro negocio. Es prever más que nada. Podemos contrarrestarlas con una estrategia bien planeada. Y pues son varios factores a considerar. Principalmente muchas veces son los costos, los materiales. Tenemos los recursos que necesitamos, la demanda del producto o servicio y también considerar entonces la competencia. ¿Cómo vamos a hacer frente a esa competencia? Si es que se considera competencia, ¿verdad? Entonces, podemos ofrecer un negocio a buen precio y a buen costo y generar más utilidad. Vamos a checarlo, ¿no? O si existe en el mercado un producto que sustituye al mío o que presume sustituir, ¿verdad?
la demanda de este producto podría bajar si se promueve el otro producto. Tendríamos que checarlo, ¿no? Si la competencia tiene un producto mejor o que se equilata en cuanto a precio o calidad, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es? Tenemos que reconocer entonces la diferencia de esa competencia. Si entregamos a domicilio o si damos un mejor servicio o un mejor producto. No forzosamente tiene que ser un mejor precio, porque finalmente pues tiene que ver también con nuestros clientes, ¿verdad? Habrán clientes que les guste lo bueno y por ofrecer un mejor precio piensan que no es mejor, ¿verdad? Debes implementar entonces un plus a tu servicio, a tu negocio, ¿sí? Y pues considerar qué es lo que está ofreciendo la competencia para pues superarla o igualarla tal vez en precio, pero superarla también podemos superarla en servicio. Y también estar preparados en caso de una competencia a futuro. Entonces, ¿qué es una organización? La organización entonces es un sistema formal porque ha sido es creada artificialmente, no se forma por generación espontánea, sino que alguien la crea para lograr un objetivo, ¿sí? Y cumplir una meta. Entonces, lo fundamental de una organización es el grupo de personas que la conforman, que finalmente el grupo de esas personas que está a la cabeza está ahí estratégicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de cosas o partes que interactúan, que son interdependientes, se relacionan, ¿sí? Entonces, esto es el sistema entonces organizacional. Toda organización es un sistema y hace posible entonces esta interrelación. Es un conjunto de elementos, de personas, de departamentos, que permiten entonces que esos sistemas funcionen, que estén en movimiento finalmente. Una parte técnica, la parte de estratégica, que entonces es quien analiza las normas, las metas, los valores que se van a implementar. La parte psicológica, social, también tiene que tener una estructura y también la parte administrativa, ¿verdad? Entonces, tiene que existir una jerarquía. Un sistema está integrado de subsistemas, ¿sí? Que le dan un orden y una estructura a lo que es la organización. Esos son los componentes finales del sistema. Entonces, tenemos un subsistema que considera todos los que son los valores, las metas, la filosofía. Ahorita vamos a hablar de lo que es la filosofía y la importancia que tiene. El subsistema técnico, pues todos los recursos, las instalaciones, el equipo, los conocimientos técnicos, en fin, la parte psicológica, que ahí es donde entra lo que son los recursos humanos, la motivación de las personas, el liderazgo, las dinámicas y las relaciones interpersonales. Fíjense qué importante es esto. La parte estructural, pues ya tiene que ver con la autoridad, lo que es la información, el flujo de esta información, cómo se tiene que llevar, los procedimientos y las reglas. La parte administrativa, pues la instrumentación, el control, la organización. Aquí ya es un proceso administrativo también. Entonces, finalmente todo tiene que tener un orden, una organización, una estructura y una jerarquía, ¿verdad? Toda organización está fundamentada sobre 4 causas. Causa material, lo que es el radio de operación de la organización, o sea, en qué trabaja, hasta dónde, o sea, hay que acotar hasta dónde es su trabajo, ¿sí? No nos vamos a perder en un mar de información o no vamos a hacer de todo y mil usos, ¿verdad? No, hay que acotarlo, ¿verdad? Hay que definir claramente el radio de operación de esta organización.
Y la causa eficiente, ¿en qué vamos a ser eficientes? ¿Quién trabaja sobre esto? Se refiere al perfil de las personas, cómo tenemos que ir moldeando estas personas que trabajan para la organización o cuáles son las personas ideales para trabajar sobre esta causa material. Y también la causa formal. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, no estuviera la organización? ¿Qué resultados estamos previendo? ¿Qué resultados queremos lograr? La causa final, ¿para qué? ¿Para qué se hizo? ¿Para qué se hace esta organización? ¿Y qué es lo que se va a aplicar en dado momento? Finalmente, en esta organización, en cualquier organización, el para qué, el uso que se le va a dar al quehacer de esta organización. Y finalmente aquí es lo que es la ventaja competitiva, porque pueden haber organizaciones con el mismo rubro, pero una y otra se diferencian. ¿Por qué? Por el enfoque que se le da. Que aparentemente pueden ofrecer el mismo producto o servicio, pero hay una ventaja competitiva. Hay algo que las diferencia, o una filosofía, ¿sí? Que las diferencia. Entonces, de ahí vienen lo que son los principios corporativos. Lo que es por qué existe la organización. La misión, ¿para qué existe? Sí, el deber hacer. El deber estar, la visión, sí, es una orientación hacia dónde se dirige esta organización. Es una visión futura, o sea, con qué y cómo vamos a llegar a esa visión. Por ejemplo, gano Excel. ¿Por qué existe la organización? ¿Sí? Vivimos en una época donde los científicos han trabajado debido a una demanda y una necesidad, ¿sí? Sobre la búsqueda de alternativas para la salud, de mantener nuestra salud en condiciones óptimas, ¿verdad? La necesidad entonces surge de los suplementos alimenticios, que sean efectivos, que no dañen nuestro cuerpo. Es una necesidad urgente por el hecho de las enfermedades que finalmente se están volviendo asintomáticas. Hay gente que aparentemente se ve con muy buena salud y de repente recibimos la noticia que murió. O sea, digo, hace poco tuve ese caso familiar que murió, que aparentemente estaba bien de salud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que a veces se ocultan estos problemas de salud? Y resulta después que tienen un problema que en su momento no pareció tan serio y resultó siendo algo mortal, ¿verdad? Yo tengo el caso de un vecino que me comentaron, muy joven él, que un día en la cena les dijo a sus papás, me siento cansado, me voy a acostar. ¿Y qué creen? Así murió. Y aparentemente no presentaba ningún problema de salud. Entonces, nunca es demasiado tarde para comenzar a cuidar nuestra salud. Especialmente teniendo a nuestra mano un descubrimiento científico tan eficaz como lo que es el ganoderma. Y lo importante, pues, compartirlo. Entonces, aquí vamos a hablar entonces, ¿qué es lo que sé? ¿Sí? Para partir, el punto de partida es, ¿qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que sé? ¿Sí? Los valores, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? Y entonces los valores se convierten en el fundamento de lo que es la organización.
Y entonces, ¿qué sé? ¿Qué quiero hacer? Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Y ya en la práctica, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Les decía, ¿qué es lo que ya he hecho y lo puedo volver a hacer, verdad? Y hablando de Gano Excel, pues la historia es de que en 1983 el señor Liao era un micólogo. Él era un experto en hongos. Es lo que él sabía. Comenzó a estudiar diferentes variedades de hongos. Estudió 200 hongos, 200 ganodermas, seleccionando 6, ¿sí? ¿Por qué 6? Porque él quiso que en un solo producto tuviéramos todo lo necesario para nuestro cuerpo. Eligió 6 hongos para cada uno de nuestros sistemas, de nuestro cuerpo. Estandarizó entonces las técnicas de cultivo del ganoderma, ¿sí? Logró estandarizar esos procedimientos y potencializar entonces las propiedades del hongo cultivado pues artificialmente, no. Antes de eso, el hongo se encontraba en la naturaleza, ¿verdad? Por generación espontánea había que buscarlo y era muy difícil encontrar el hongo en lo que es la naturaleza, porque finalmente es un hongo que crece en el bosque asiático, en los árboles que caen en el bosque asiático. Entonces, es un hongo que para nacer necesita condiciones de humedad y temperatura muy particulares, ¿verdad? Tienes 2 minutitos, Gaby, para terminar. Gracias. Bueno, pues vamos a cerrar entonces. Vamos a cerrar entonces los comentarios de ustedes para seguir y bueno, dejar la tarea también. Bueno, ya hicieron su árbol, ¿verdad? Yo supongo que ya hicieron su árbol. Nos quedaría ahora entonces de tarea que hicieran su rueda de la vida, ¿sí? Y su foda, su cuadro de foda. Aquí está. Analizar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, a ver, vamos a abrir aquí los micrófonos. Fíjate que las filminas no se vieron, Gaby, por ahí te había dejado un mensajito. ¿Cuáles no se Entonces, vieron? mejor, por favor, nos envías una foto en el grupo WhatsApp sobre la rueda de la vida del FODA. Ándale, sí, la imagen del FODA. Yo creo que sí es lo mejor para que juntos podamos tener ahora sí una mejor asimilación de lo que es la información, sí, claro. Y podamos sacar todo esto adelante. ¿Cómo ves? Sí, sí, claro. Entonces, porque se hizo muy interesante el tema de hoy, de verdad, porque prácticamente es nuevamente, ¿no? Ver con qué contamos, qué es lo que tenemos y ver que estamos en medio de una gran oportunidad en donde podemos desarrollar nuestras fortalezas y reconocer nuestras grandes carencias también. Así es. Sí, pues finalmente, ¿verdad? Miriam, Así. ¿qué te pareció, Miriam? ¿Qué te llamó más la atención? Pero ábrele el micrófono, tiene menos de 30 segundos, se va a cerrar la sala. No se olviden que nos vemos el jueves, primero Dios, en el Facebook Live, 5 de la tarde, y el sábado próximo a las 4 de la tarde tenemos también nuestra presentación mensual de seminario. Adelante. Okay. A ver, Miriam y Orfelina, ¿qué les pareció? ¿Qué les gustó más? ¿O qué les llamó más la atención? Estuvo muy interesante todo. Todo, pero ¿qué se te grabó más entonces? Ay. Dice, ya se me olvidó. Pero las ya nos acordamos.
no me digas que ya se te olvidó.